Hola, hola Koalites, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien y además tenéis que estar súper positivos porque por lo menos aquí en España ya las cosas van normalizándose poquito a poquito y en muchos países ya todo es igual, así que eso es un punto muy positivo, así que arriba el ánimo. Hoy os traigo un vídeo que es una cosita muy seria, nunca he hablado de esto en el canal, pero creo que es hora de hablar sobre ello porque es un tema que está muy presente en las vidas, sobre todo de los adolescentes, de los niños. ¿No? Se me ha ocurrido hacerlo porque básicamente puedo ayudar a muchas personas y es lo que me encanta hacer. Y trata sobre el bullying. El bullying, acoso escolar, algo así pondré en mi título. Voy a decir varias partes, voy a decir primeramente qué es, cómo se puede detectar, los síntomas que tiene y si eres la persona que lo está sufriendo, cómo puedes tratar de hablar con los demás, y si eres la persona que lo está viendo, cómo puedes tratar de ayudar a la persona que padece bullying. Así que si te interesa este vídeo, pues quédate hasta el final. Pero antes que nada, un momentito, porque si no estás suscrito te recomiendo que te suscribas y actives a la campanita para no perderte ningún vídeo que yo suba. Y básicamente te recomiendo que te suscribas porque si no te interesa este vídeo yo tengo un canal muy variado, tengo todo tipo de contenido y si no te gusta este vídeo pues te va a gustar otro u otro u otro u otro. Así que suscríbete y así también me apoyarías a mí, me ayudarías a crecer, que me haría muchísima ilusión. Y nada, me haría muchísima ilusión que formases parte de mi pequeñita familia, así que es todo gratis, ¿a qué esperas? Y por aquí te dejo mi Instagram para que me sigas, para que estés en mucho más contacto conmigo y con el canal, porque por aquí en Instagram estoy más en contacto y más presente que por YouTube. Así que sígueme y te enterarás de muchísimas cosas que tengan que ver relacionadas con este canal y con el de Twitch, que lo voy a dejar aquí por si quieres socializar conmigo o relajarte con un ASMR mío. Así que nada, sígueme en todo que es gratis. Y ahora sí, no me enrollo más, dentro vídeo. ¿Qué es el bullying o el acoso escolar? Es un tema que desgraciadamente está muy presente, siempre ha estado muy presente en los temas escolares, es decir, en escuelas, en institutos, fuera de la escuela y el instituto también, pero sobre todo en temas escolares. Y hay tres tipos que podemos detectar. Son los sociales, los verbales y los psicológicos. Los verbales tienen que ver todo relacionado con boca, es decir, amenazas, insultos, todo eso. Luego está el psicológico, que tiene que ver más interiormente de la persona, es decir, atacan a la autoestima de la persona para hacerla nula y que esa persona tenga cero autoestima. Y luego está el social, que es el aislamiento de la persona, es decir, lo aíslan totalmente de todo el mundo y se queda pues solo o sola. Luego, los síntomas que hay, ¿cómo los podemos detectar en tu hijo? Si tu hijo padece o tu hija padece un bullying o acoso escolar, pues hay de muchísimas formas. De repente, si es una persona muy sociable que siempre se ha relacionado con los demás y de repente llega un momento que tu hijo o tu hija no se quiere relacionar con nadie, ni siquiera contigo que eres su madre o su padre. Eso es un caso muy detectable en el bullying o el acoso escolar. Luego también cuando son un poco más pequeños, en la infancia sobre todo, solemos detectarlo en los dibujos, es decir, cómo dibuja esa persona, si de repente dibujaba cosas infelices, cosas divertidas y luego de repente dibuja cosas tristes. Él, por ejemplo, un dibujo solo, sin nadie, no sé, cosas tristes a cosas felices. Luego también tienen muchísimo miedo de ir a clase porque claro, si lo están sufriendo en la clase, pues suelen tener mucho pánico al volver a clase todos los días. En cuanto a físico, algo físico, un problema físico que tienen es que puedes notar moratones, heridas, tienen dolor abdominal, tienen dolor en sus sitios donde les hayan golpeado y eso es algo muy físico y es lo primero que se detecta, más lo físico que lo psicológico. Así que es un síntoma que puedes detectar muy fácilmente más que lo psicológico. Y luego, pues también, por ejemplo, al hablar del tema sobre el bullying, tú le puedes preguntar algo sobre si está bien, si está mal y lo suelen o evitar o suelen irse por las ramas y no querer hablar del tema, básicamente. Y se ponen muy nerviosos. Es un síntoma muy detectable, es muy fácil de detectar en los nervios. Luego también el último síntoma es que puede afectar a sus estudios. La mayoría de veces sí que se suele notar que sus estudios, si por ejemplo es una persona que siempre iba bien en las notas,
puede aflojar muchísimo en las notas por culpa del bullying o el acoso escolar. Y también puede ser que cuando llegue a casa y le preguntes sobre cómo ha ido su día en clase, pues no quiera hablar, obviamente no quiera hablar de nada relacionado con el tema de clases o todo lo que tenga que ver con la escuela. Eso también es un síntoma que es muy fácil de detectar. ¿Cómo puedes tratar de ayudarte a ti mismo o a ti misma? Pues bien, lo primero que tienes que hacer es afrontar la situación, es decir, no quedarte callado porque es algo que va a afectarte muchísimo más en un futuro y puede hacerse una pelota muy grande. Así que por favor, si eres una persona que está sufriendo bullying, comunícate con quien quieras, con quien tengas más confianza. Si te da vergüenza consultarlo con tus padres, si te da vergüenza hablar con tus profesores sobre que estás sufriendo bullying. Si tienes alguna situación así y te da muchísima vergüenza, coge a la primera persona que tengas de confianza, ya sea tu amigo, tu novio, tu pareja, tus amistades más íntimas. No sé, a cualquier persona cógela y habla con ella de la situación, porque de verdad, contra antes pongas solución al tema, antes se va a solucionar todo y mucho más fácil, y la pelota no se va a hacer más grande y tú vas a sacarte un peso muy grande de encima. Así que por favor nunca te calles. La solución no es callarse, es buscar soluciones, y la solución es que busques a alguien muy cercano de ti, le cuentes lo que pasa y terminen de una vez con este tema. Porque básicamente estas personas que son las que hacen el bullying, es decir, las personas que no son las víctimas, suelen atacar a las personas que son más débiles, entre comillas. Débiles me refiero a que son las más calladitas, las que nunca se meten con nadie, las que nunca tratan de defenderse por sí mismas. Entonces son a las personas que más atacan. Así que por favor, ponle fin a esto, ve a hablar con alguien. No hace falta que sean tus padres, puedes hablar con una amiga que te ayude, un profesor, sobre todo los profesores son muy buenos para esto y pueden ayudarte a ponerle fin a este tema. Así que por favor nunca te calles. Que te quede en la cabeza que no eres un chivato o una chivata por defenderte, por tratar de defenderte. Eres una persona muy valiente y en el momento que lo digas te vas a sentir muchísimo mejor contigo misma y vas a tratar de eliminar esos problemas que tienes en tu vida que tanto te pesan. También tengo que decir que si eres una persona que está viendo cómo a otra persona le hacen bullying o acoso escolar, tú eres también un culpable. Básicamente no eres directamente, porque no estás haciéndole daño a esa persona, pero estás viendo algo que no está bien y no estás avisando a alguien para que paren ese problema. Entonces tú también eres culpable si tú estás haciendo esto. Y por último, si tú eres un padre o una madre que ve que su hijo o ha notado que su hijo o hija tiene un problema de bullying o acoso escolar, ¿cómo puedes tratar de ayudarle? Pues bueno, puedes tratar de ayudarle de varias formas. Primeramente, y lo más importante, es hablar con el director o la directora de la escuela que esté a cargo de esa escuela y contarle todas las situaciones, todos los síntomas que tu hijo padece, todo lo que tú sepas, toda la información es necesaria. Entonces ponte en contacto con el director cuanto antes y el director se encargará, o la directora se encargará, de que este problema se solucione cuanto antes. También puedes ayudarle a expresar sus sentimientos, lo que está sintiendo en ese momento, ayudarle a que trate de hablar cada vez más, porque es muy importante que estas personas hablen y que no se queden calladas. Entonces, si tú eres una persona que está viendo que tu hijo o hija padece bullying o acoso escolar, por favor ayúdale a expresar sus sentimientos, a que te cuente todo lo máximo posible para tú poder encargarte de luego comunicarte con la persona que se encargue de estas cosas, y trata siempre de ayudar a tu hijo o tu hija lo máximo posible. También es bueno que se aíslen mucho del tema sobre acoso escolar y bullying. Un método que puedes utilizar es apuntarlo a clases escolares, baile, pintura, escritura, todo lo que tú quieras. Todo lo que se le dé bien y lo que le guste hacer, apúntalo a clases extraescolares, porque de verdad que es un método que funciona bastante, ayuda a aislarlos de los pensamientos de bullying o acoso, y poco a poco van haciendo amistades nuevas y van relacionándose un poco más y tratarán de afrontar este tema del bullying lo máximo posible y lo mejor posible. Y por último, consejo que te doy es que le compres libros de autoayuda. Los libros de autoayuda sirven muchísimo, y no solo para este tema, sino para muchísimos temas. Los libros de autoayuda te sirven mucho a darte cuenta de la situación en la que estás, cómo puedes afrontarlo, qué síntomas hay, todo lo que te estoy diciendo yo, pero en un libro y muchísimo más extenso. Entonces los libros de autoayuda son muy buenos para ayudar a tu hijo o tu hija
a superar el bullying o acoso escolar y que en un futuro no tenga efectos secundarios en su vida. Así que todos estos consejos, si los puedes aplicar, muchísimo mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado si sois las personas que sufrís bullying, que os haya ayudado a cómo hacer que esto termine. Si eres una persona que está en este momento, eres un padre o una madre, o tienes un amigo o una amiga que está sufriendo bullying o acoso escolar, mírate este vídeo para poder ayudarlo lo antes posible. Espero que de verdad os haya ayudado, porque es un tema que estaba pensándolo muchísimo si no hacerlo, pero de verdad que me salía de mí misma poder hacer este vídeo para ayudar a las personas, porque de verdad que es un tema que está muy presente en nuestras vidas. Una persona de nuestro alrededor o tú misma has sufrido bullying y no es bueno, no es algo bueno. Entonces hay que terminar con esto ya de una vez y por lo menos tratar de ayudar a las personas. Recuerda que si eres una persona que está viendo un caso de bullying o acoso escolar y no estás haciendo nada, tú también eres culpable, así que por favor cambia cuanto antes, y si ves a alguien que está sufriendo bullying, por favor trata de ayudarlo. No directamente si no quieres, pero vete a hablar con alguien que le pueda ayudar o cualquier otra cosa, por favor. Y podremos terminar con esto de una vez, que es muy dañino para la salud. Y nada, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita por lo que te he dicho anteriormente. Sígueme en Instagram también por lo que te he dicho anteriormente. Y si eres una persona que sufre bullying o cualquier otra cosa, también puedes hablarme. Comenta por favor 1000 cosas para poder ayudar a más gente, porque los comentarios a veces ayudan a muchas personas, así que comenta por favor aquí abajo. Comparte para que llegue a más personas y podamos ayudar a más personas entre todos. Dale un buen like para que yo vea que te ha gustado este vídeo y que sirve de ayuda. Sígueme en Twitch por lo que te he dicho también anteriormente. Nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Adiós.